freeze, lag, shattering, crash. Antes cualquier PC decente podía correr juegos sin problemas. Ahora con una gráfica de $700 lo único que corres es el menú de opciones y ni siquiera en 60 FPS. Cada año que pasa el gaming deja de ser un hobby para convertirse en un lujo para las más altas sociedades, pues solo el 28% de los usuarios de Steam tienen los requisitos mínimos para correr los AAA modernos y solo el 10% los recomendados. Y ahí es cuando viene la pregunta: ¿por qué el rendimiento de los videojuegos ha caído tanto en los últimos años? ¿Es tu PC la culpable o son los desarrolladores? Bueno, un poco de todo, así que quédate que te lo cuento. Hey, you. Finally awake. Shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch, and let me see what you got. Just shake that ass, bitch. En estos últimos años las compañías de videojuegos han desarrollado una obsesión enferma por el hiperrealismo. Ray tracing, texturas 8K, reflejos de charcos, ray tracing en juegos de 1999, juegos donde te obligan a patadas a tenerlo activado. ¿Se ve genial? Por supuesto, todo muy lindo hasta que te das cuenta de que esos reflejos cuestan 40 FPS. Pero es que puedo ver los reflejos en los charcos. Que sí, no es como si desde Half-Life 2 no hubiese malditos reflejos en los charcos, porque antes los estudios hacían los reflejos e iluminaciones a mano, consiguiendo que sus juegos se viesen bien y, lo más importante, que pudiesen correr sin problemas en las PCs del gamer promedio. Oye, pero tampoco es para tanto, que puedes usar tecnología de rescalado y frame generation. Estamos viviendo en una época donde la IA hace todo por nosotros, pero también suplir una PC de la NASA. La tecnología de rescalado funciona con un principio muy simple: magia negra. Tu juego va mal, ¡pum!, de 24 a 60 FPS. Parece un milagro, pero recuerda lo que dije antes: magia negra. ¡Ah! ¡Un negro! ¡Ah! Básicamente esta tecnología funciona de la siguiente forma: en vez de renderizar toda la imagen en la pantalla, lo hace en una resolución inferior y mediante la inteligencia artificial recrea los píxeles faltantes. Por lo tanto, nunca va a conseguir la calidad nativa de la resolución, causando que el juego se vea borroso o que los detalles se vayan perdiendo en la lejanía o si mueves la cámara muy rápido. Pero bueno, la premisa es muy buena en realidad: ayudar a las gráficas más antiguas a correr los juegos actuales y a las nuevas a correrlos en altas resoluciones. Si no fuese porque se ha convertido en algo precisamente indispensable hoy en día. Es que nada más presentarte el juego te enseñan cómo corre con rescalado, convirtiéndose así en vez de una ayuda en un sustituto de optimizar los juegos. Es que es más, hay juegos que ni con eso corren bien, imagínate desactivándolo. Un ejemplo de nicho en cuanto a buena optimización es el Silent Hill original, el de Play 1. En esa época la consola no podía correr ese juego. ¿Qué hizo el estudio? Reducir la distancia de renderizado y cubrirlo con una niebla densa, que de hecho hoy se ha convertido en el sello personal de la saga. En cambio, su remake salió el año pasado y sí, juegazo, pero también freeze, lag, shattering, crash. ¿Por qué? Si le quitamos la niebla al juego, nos damos cuenta de que este carga absolutamente todos los escenarios, aunque no lo podamos ver. Joder, si era hacer lo mismo que hiciste en el mismo juego de hace 25 años. Pero bueno, aquí no acaba la cosa. Hace poco estaba jugando el remake de Metal Gear Solid 3 y adivina qué, fatal. Pero esta vez tenemos a otro culpable, Unreal Engine 5, que sí, que también llegó con la premisa de ayudar a mejorar la calidad de los juegos sin sacrificar tanto rendimiento. Pero no, obvio no. Y por eso es que nos tenemos que meter 15 minutos en una pantalla de carga mientras se compilan los malditos shaders. Así se ve Metal Gear Solid 5, un juego de 2015 que tenía su propio motor y su rendimiento era excelente y los gráficos impresionantes. Pero no, Konami no solo corrió a Kojima, sino que se deshizo de su motor gráfico para usar el maldito Unreal Engine 5, un desastre en todos los juegos. Y aún así, muchos de los futuros AAA en desarrollo van a seguir usando este motor, como The Witcher 4, así que agárrense. Y sí, sé que desde los tiempos de los tiempos ha habido desastres de rendimiento, juegos bugueados, pero más que nada se debía a que eran ports. Originalmente estaban diseñados para consolas, por eso nos tocaba jugar sin mouse, nos salían los botones del mando en la pantalla, en fin, era lo que nos tocaba. Pero esa época ya pasó, el PC ya no es un nicho, sino un estándar. Pero ¿y entonces? ¿Por qué los juegos siguen saliendo rotos? Sencillo, los juegos se lanzan a tiempo, no bien hechos. Por eso es que directamente nos matan a
parches y a disculpas súper hipócritas por Twitter. Así que, ¿para qué demorar más tiempo en optimizar si pueden lanzar infinitos parches? Lo más gracioso de todo lo que mencioné es que todos estos problemas pasan en juegos que son super producciones hechos por mega compañías. En serio, no puede ser que me saques un juego en condiciones tan lamentables a unos precios tan altos. Mira Silksong, literalmente rompiendo el internet, hecho por un pequeño estudio independiente y a solo $19,99. No como el señorito, voy a 12 FPS y cuesto $69,99. Básicamente estoy pagando por ser un beta tester por el tiempo indefinido que se demoran en reparar medianamente el juego. Así que la moraleja es que si quieres poder correr un juego actual en su mejor calidad gráfica, debe ser, no sé, el Rubius, porque con esos requisitos parece que le hacen los juegos a medida para su PC. Oye, pero con la 5090 de GTA 6 mira fluido. Pero, ¿y si lo rescalo? ¡Imbécil! La solución, nada. Que Nate Gentile te arme una PC a ver si llegas a los 30 FPS al menos. Y todo eso. Muchas gracias por el apoyo que recibió el último video. Prometo de ahora en adelante seguir mejorando para traerles el mejor contenido posible. Estoy trabajando ya en el próximo video y créanme, será cine. ¿Puedes adivinar de qué será? Si es así, déjamelo en los comentarios si te fijo. Y suscríbete para que seas el primero en saber cuándo subo un video. ¡Un besazo!